Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a hacer estas prendas muy versátiles, frescas, modernas e ideales para los principiantes porque tiene una ejecución muy simple. Pero antes de comenzar, escuchen atentamente esta recomendación. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Les presento el conjunto Venice, que consta de un blusón largo con escote halter drapeado y un pantalón recto, que a la vez, al trazar el blusón, también podemos definir la segunda opción de esta lección, que es nuestro vestidito poupée. A su vez, el vestido se podría convertir en una blusa. El concepto del trazo es exactamente el mismo en el blusón como en el vestido. De hecho, tenemos drapeado el escote halter en los dos casos. A diferencia que nuestro vestido tiene una abertura, ¿sí? Como simulando un escote en V. Lo mismo sucede en la parte posterior. Y el escote se define con un collar, ¿sí? Con una cadena metálica que tiene, obviamente en la parte trasera debe tener un ganchito para abrir y cerrar, o sea, para poder pasar la cabeza. Sin embargo, en el blusón se resuelve con una tira. Esta puede terminar de la misma forma, anudada en la parte posterior. No tengo la imagen trasera de el conjunto, pero las opciones pueden ser variadas. Yo lo puedo terminar anudando en la parte posterior del cuello de la persona como si fuera un traje de baño. Podríamos hacer recta la espalda en ese caso, o bien terminarla exactamente igual que el vestido y anudar aquí, ¿sí? En lugar de colocar la cadena, ponemos un nudo, un lazo, o también podríamos terminarla directamente con un brochecito. Esa sería otra opción. En esta lección vamos a aprender a trasladar la pinza de busto para obtener dos beneficios en el dibujo. Uno es el drapeado del escote y otro el vuelo de la falda, o sea, en el blusón y también en nuestro vestido. También vamos a aprender a transformar el patrón básico de pantalón para convertirlo en una prenda no solamente suelto, sino que también le vamos a generar la cintura elastizada, o sea, eliminaremos la pretina, el cierre y por supuesto también eliminaremos los posibles bolsillos. Desde luego que si ustedes quieren pueden colocarle bolsillo tanto a el blusón como al pantalón. Eso es a gusto. Bien, como siempre les digo, vean el video hasta el final, atentamente para no perder ningún detalle. Dejen en los comentarios cualquier duda que tengan. Y ahora sí, comencemos. Iniciaremos el trazado de nuestros modelos a partir de los patrones básicos previamente trazados a medida y probados, y en este caso usaremos el de vestido largo y el de pantalón simples porque nuestras prendas son simétricas. Voy a copiar en un papel nuevo la plantilla básica para reservarla y no modificarla. Y desde ese nuevo trazo voy a diseñar el escote halter, colocando como punto inicial el inicio del hombro con el escote, desestimando el resto del hombro hacia la sisa. Y voy a tomar en cuenta la pinza de busto, pero no la pinza de entalle. Como ven aquí estoy diseñando lo que luego será la sisa en una primera instancia con el escote desde el principio del hombro y luego ubicándolo aproximadamente a unos 2 o 3 centímetros desde el borde superior del patrón. Voy a restar al largo total unos 30 centímetros y esta medida por supuesto es a gusto. Ahora voy a diseñar la medida que quiero que tenga el escote terminado una vez que está drapeado.
Para esto voy a utilizar una línea auxiliar que me determine la posición del inicio del escote base, como vemos aquí. Ahí es donde voy a ubicar mi halter. Quedaría aproximadamente ubicado en la mitad del arco que representa el escote delantero del básico. Desde el vértice de la pinza de busto voy a trazar una línea auxiliar hacia la sisa y otra hacia el escote. En el lateral al final de la sisa voy a elevar 1 centímetro. Una vez que recortamos el patrón, vamos a proceder a la transformación. Trasladaremos la pinza de busto en 2 sectores del patrón. Para esto tengo que dividirla a la mitad, como vemos aquí. La línea auxiliar de la sisa es una pinza de ajuste, la que cerraremos 1 centímetro. Luego cortaremos por la línea auxiliar del escote y tomaremos la sisa completa cerrando la mitad superior de la pinza de busto. Haremos aquí una pequeña corrección. En la sisa hemos trasladado la mitad de la capacidad de busto al escote halter. Luego voy a cortar una línea perpendicular desde el vértice de la pinza de busto hacia el bajo y voy a cerrar el resto de la pinza de busto trasladándola al vuelo. Podría dejar el bajo con esa amplitud, pero si yo deseara que fuera un poco más recto, entonces voy a hacer un segundo movimiento de giro, restándole parte del vuelo y llevándolo al escote para los pliegues. Este sería entonces el resultado final del patrón ya transformado. Para diseñar la parte posterior voy a utilizar la copia del delantero que ya ha sido diseñada y voy a modificarlo adaptando el escote, a la altura del patrón trasero, y también voy a retocar en la zona de la sisa. Finalizado el patrón trasero, tengo la totalidad del trazo del blusón de nuestro modelo. Pasemos al trazado del pantalón. Comencemos con la parte delantera. Voy a copiarlo fielmente como se ve la plantilla, en un papel nuevo. En este caso lo representamos con el color verde. Lo voy a copiar tal cual como está para luego en sí diseñar nuestro pantalón recto. Voy a ampliar el bajo del pantalón trazando líneas perpendiculares en el lateral y en el interior de la pernera. Este pantalón tiene la cintura integrada, por lo tanto, desde la parte superior del básico voy a elevar 2 veces la medida del elástico que voy a colocar. En mi caso son 6 centímetros. Este pantalón carece de cierre, por lo tanto, para poder vestirlo cómodamente, tenemos que hacer la cintura del mismo ancho que la cadera. Voy a delimitar la mitad de la altura que elevé en el pantalón para determinar dónde está la vista. Además voy a hacer un piquete en el lateral para determinar la posición real del comienzo de la pernera del pantalón. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. ¡Bienvenidos! Trazaremos ahora la parte posterior y como hicimos con la delantera vamos a determinar el ancho en la pernera exactamente igual en el bajo que la medida que hay entre la cadera y el ancho de tiro. Y luego vamos a copiar la parte superior de nuestro pantalón, repitiendo exactamente el tiro y la posición de la inclinación que tiene la caída en el lateral para la cintura, que tiene básicamente nuestro pantalón. Y de la misma manera que hicimos con la delantera, vamos a respetar el ancho de la cadera para que el pantalón pueda colocarse fácilmente y además tengamos el recurso para el elástico. Procederemos exactamente igual que lo hicimos con la delantera para el diseño de la cintura integrada y la vista, dándole 6 centímetros por encima de la línea original de la cintura y por supuesto respetando la inclinación que tiene el patrón trasero. Y de la misma forma, en el lateral original del básico, como vemos aquí, voy a marcar con un piquete el comienzo del patrón para que sea más fácil luego en el armado. Así quedaría entonces terminada la cintura de nuestro pantalón.
El modelo tiene la pernera recta, pero si ustedes desearan que estuviera más ajustado a la altura de la rodilla, vamos a medir justamente desde el bajo hasta esa posición y a cada lado de las perneras vamos a restar los centímetros que deseemos para que se ajuste levemente y tenga una forma un poco más estilizada. Tenemos listos los patrones de nuestro conjunto. Ahora pasemos al vestido. Para diseñar el modelo de nuestro vestido, simplemente lo que hay que hacer es tomar los mismos patrones que trazamos para el blusón, restarle la medida de 20 centímetros para que sea un largo accesible, como vemos aquí. Por supuesto, la medida es a gusto. Y lo que resta hacer es marcar la abertura del escote. Yo determiné aproximadamente para la delantera unos 15 centímetros y lo voy a determinar con un pequeño piquete de referencia. Y luego para la parte posterior determiné, como ven es un poco más largo, aproximadamente medí unos 25 centímetros. De la misma forma voy a hacer un pequeño piquete, una marquita, para que me guíe luego en el momento de coser las dos partes posteriores. Hasta ahí tengo que hacerlo, luego de ahí hacia el escote es la abertura. Simplemente lo que hicimos es adaptar el patrón del blusón a el nuevo modelo de nuestro vestido. Tenemos aquí los patrones terminados con la representación del margen de costura. En la parte superior tenemos el conjunto, en la parte inferior tenemos el vestido. Para la unión de las piezas y el pulido de las aberturas le he dado 1 centímetro. Para el canal que va en la parte superior en el blusón le he dado 3 centímetros. Esto es para generar el canal donde irá el tirante. En la parte posterior voy a marcar desde el inicio por la línea central unos 25 centímetros para determinar la abertura que lo va a permitir que la persona pase la cabeza. Desde ese punto hasta el final, en la base del vestido, tengo que unirlo a la otra parte posterior. En este caso tengo que pulir el centro de la delantera para que genere la abertura que tiene el modelo, ¿sí? Como vemos allí. A un lado tengo el pantalón al que también le he dado el margen de costura de 1 centímetro y le he dado para el dobladillo 3 centímetros. Por supuesto, esto hay que cortarlo 2 veces. En la parte superior podemos ver la cintura con su vista incluida y vemos la posición de un posible bolsillo si así lo deseara. De ser así, tengo que dibujarlo con las indicaciones que tiene el esquema. En un rectángulo que mida 24 centímetros de alto por 15 de ancho, en la parte superior voy a marcar 7 centímetros y voy a bajar 1 centímetro. Desde allí voy a trazar una curva hasta 7 centímetros antes de la base del rectángulo. Y exactamente en la mitad del ancho de este rectángulo voy a poner el punto final donde va a pasar la curva continua hasta el lateral opuesto a 1 centímetro de la base. Para la abertura voy a determinar 16 centímetros y se ubicará centrada 4 centímetros por debajo de la línea superior del rectángulo y 4 desde la base, como se ve allí. Esta pieza se tiene que aplicar justo en la línea de costura de la vista que va a volcar hacia el interior y va a sujetar la bolsa de bolsillo. Por supuesto, tenemos que cortar 2 piezas para formar el bolsillo completo y se aplicaría en el margen de costura del lateral del pantalón. Este patrón está programado para una cintura totalmente elastizada, pero si ustedes no quieren elástico en la delantera, simplemente descuentan desde el lateral la pinza de entalle. Obviamente el patrón va a inclinarse, no va a ser recto como se ve aquí. Todo tiene que inclinarse, inclusive la posición del bolsillo, y solamente elastizan la parte posterior. O sea, cuando estoy armando el pantalón, una vez que ya está aplicado el bolsillo en su lugar, voy a dejar en la vista, ¿sí?, la pieza que vuelca, un espacio sin cerrar,
Por allí voy a colocar el elástico con la medida que sea 2/3 partes de la medida total de la cintura trasera. Por supuesto, esto lo puedo ajustar en el cuerpo. Si veo que es necesario menos, lo hago. Voy a rematar el elástico en cada uno de los laterales y luego sí cierro con puntadas a mano la abertura que dejé libre para pasar el elástico. Si quiero colocar el bolsillo en el blusón a partir del patrón base, voy a tomar la posición original de la cintura y desde allí voy a ubicar mi bolsillo. Para el margen de costura del vestido le voy a dar también 1 centímetro y para las aberturas tanto de sisas como el dobladillo también podrían darle un poco más si lo desean. El pulido es con un pespunte mínimo. Para el canal donde pasará la cadena le voy a dejar 3 centímetros a 4. Esto por supuesto tiene que ver con el ancho de la cadena. Recuerden también que la abertura en la parte central del escote, en este caso, está en la parte superior. Y de la misma manera que en el blusón, tengo la abertura en la parte posterior, ¿sí? Como vemos aquí, de 25 centímetros para pasar la cabeza. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. A continuación les voy a dejar una reseña para que puedan ver la cantidad de tela que ocupan los modelos que vemos hoy. Tengo aquí la representación de los patrones con sus márgenes de costura ubicados en la tela para tizar y cortar. Para una tela de 150 centímetros de ancho necesito para el conjunto 270 centímetros y para el vestido 100 centímetros. Consideré que para el conjunto era una tela y para el vestido otra, pero por supuesto si ustedes van a hacer todas las piezas en la misma tela, van a comprar todo el corte de tela entero, sin cortar, por supuesto. Es importante que recuerden que la cantidad de tela que necesito para una prenda está directamente relacionada con el patrón que yo trace, las transformaciones que efectúo en ese patrón y por supuesto todos los accesorios extra, como por ejemplo en este caso bolsas de bolsillo y las tiras, que lleve la prenda, ¿sí? Siempre es conveniente hacer el patrón y luego calcular la tela. En este caso, el patrón coincide en el ancho de la tela, pero eso puede ser que no suceda. En el ejemplo que yo utilizo en todos los esquemas, las medidas son 100 de contorno de busto, 80 de contorno de cintura y 100 centímetros de contorno de cadera. Tiene un largo de pierna de 100 centímetros. El largo del talle delantero es de 45. La pinza de busto es de 5 centímetros. La persona mide aproximadamente de alto 1,65. Pueden usar esas medidas de referencia para cotejar si, en su caso, esta cantidad de tela es la que van a necesitar. Pero podemos encontrarnos con el caso en que el patrón completamente trazado, desplegado, no puede ubicarse en el ancho de la tela. Por lo tanto, hay que comprar más largo de tela para poder solventar el faltante que tiene el tizado. Lo ideal es cortar todos los patrones en la misma dirección del hilo de la tela, aunque en algunos casos las telas nos permiten girar el patrón y colocarlo de forma invertida en la posición que debería ir, pero esto no es posible con todos los géneros, ¿sí? Hay que hacer una prueba previa. De ser así, yo puedo girar el patrón de esta manera, pero debo evitar espejarlo, o sea, volcarlo sobre sí y dejar hacia arriba la cara opuesta del patrón porque tendría cortadas dos piezas en el mismo lado, o sea, dos delanteras o dos traseras y no podría armar la prenda. Si, por ejemplo, tuviéramos un patrón que excede, como en este caso, ¿sí?
En este caso es un pantalón XL, ¿sí? Considerado talla especial. Entonces no puedo cortar todas las piezas en el ancho. Como se trata de un pantalón con la pernera ancha, no tiene sentido que giremos el pantalón. Lo que podemos hacer es deslizar el patrón, ¿sí? Bajarlo para ubicarlo en el siguiente corte. Pero ¿qué pasa? Si yo lo coloco así necesito dos largos porque el patrón es muy grande. Entonces no me queda más remedio que ubicarlo, por supuesto, en el siguiente metro de tela que compre. Por lo tanto, cuando se trata de un patrón que excede el ancho de la tela, no compramos un largo, compramos dos largos. Voy a preparar una lección para el futuro para que ustedes aprendan con cálculos la cantidad de tela que necesita cada trazado de patrón. Estoy trabajando en escala y así es como ustedes tienen que trazar sus patrones o el área de corte de sus patrones para poder calcular en escala la cantidad de tela que necesitarían simplemente en una hoja A4. Para hacer ese cálculo, observen, yo estoy seleccionando el vestido aquí y queda contenido en una figura geométrica y en este caso es un rectángulo. Con la medida que tiene el rectángulo, que es 92 centímetros de largo y 66 de ancho, yo puedo cotejar en el ancho de la tela cuánta tela se necesita y si entra, ¿sí? Por ejemplo, en la posición que está ahora el vestido, seleccionando los tres rectángulos, tengo 1,40 de ancho. Me está sobrando, por supuesto, respetando la forma irregular del vestido, unos 10 centímetros para trabajar cómodamente. Lo mismo sucede con los largos. Siempre recomiendo que compren un poco más. O sea, como están puestos los patrones aquí, no sería lo ideal. En realidad no tengo mucho espacio para hacer el video, pero ustedes deberían comprar siempre 10 a 20 centímetros extra de tela. ¿Por qué? Porque las telas no están cortadas exactamente perpendiculares, o sea, tienen un ángulo de 90 grados. Generalmente no es así. En algunos lugares venden las telas cortadas sobre mesa con reglas, pero no es en todos lados. Entonces ustedes pueden tener la mala fortuna de que la tela en realidad esté cortada así, pero cuando está en la cantidad no nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta cuando le colocamos el patrón. Si yo compro unos centímetros extra, entonces puedo solventar esa línea, o sea, rectificar aquí con la regla, trazo un ángulo recto, voy a perder toda esta tela aquí, pero voy a estar segura de que el corte del patrón no va a tener fallas o no voy a romperme la cabeza para ver cómo hago para colocar los patrones en el tizado. Les dejo entonces presentados los patrones en la tela y recuerden, las medidas están directamente relacionadas con el patrón que tracé. Bien amigos, la lección termina aquí. Dejen en los comentarios sus opiniones y las propuestas para futuros modelos. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyo.blogspot.com, donde en cada publicación van a encontrar una lección de alto diseño de pasarela y de red carpets. También pueden comunicarse conmigo a partir de mis redes, sobre todo Instagram y Facebook, donde podrán enviarme por mensaje las imágenes de los modelos que quieren que yo interprete, tanto para una lección en el blog, así como un video aquí en el canal. Los invito a que se suscriban, que compartan este video y que me regalen sus maravillosos likes, porque esto me ayuda mucho y favorece el crecimiento de esta comunidad. Y como siempre les digo, si esta lección les gustó, la próxima les va a encantar. Hasta pronto.